puedo volver probabilística, o sea que esa programación me cambie en el tiempo. Y al cambiarme en el tiempo, pues debe llevar a cabo algunas propiedades o algunos pasos. Entonces, pendientes de la clase del día de hoy, porque esta clase les sirve para lo que van a ver en modelos matemáticos del otro semestre. O sea, la clase del día de hoy es básicamente como la base de medio semestre del otro de modelos matemáticos. ¿Listo? Pero entonces, como este tema es un poco difícil, entonces yo les voy haciendo dibujitos ahí en Paint y les voy explicando despacio para que vayamos entendiendo los conceptos y vamos a ir despacio, ¿listo? Creo que de la clase pasada y la de hoy les dejo un taller y pues ya me puse más flexible este corte porque está la evaluación docente. Entonces les voy a dejar un taller que es a mano y ese es del Ahora sí. 30%. Ah, bueno. Otro taller en GAMS, que ese sí es en el programa, que lo vemos, hoy vemos cómo se instala y de hoy en 8 vemos ya cómo se maneja. Entonces taller a mano 30, taller en GAMS 30 y el parcial 40, ¿listo? Así va a ser este corte. Y yo veré ese 5 en... Si ustedes me ayudan, yo les ayudo, me dijeron. Bueno, mentira, si lo de la evaluación docente es por molestar. Bueno, entonces, esperen, les voy compartiendo pantalla y voy abriendo por acá. ¿Sí trajeron cuadernos? Sí. Esa foto que le subí al grupo es que hice daños acá en la casa, entonces para que el break sea hoy cuando lleguen a arreglar eso. ¿Listo? Yo no sé quién dejé en una materia o no le gustó la nota y vino y me rompió el vidrio del garaje. ¿Seguro? Sí, Eso fue Leo que vi cerquita. sí, eso yo no sé a quién no le gustó la nota y vinieron y me tiraron el vidrio. ¿Por dónde vive, profe? Por la gruta, casi llegando a la iglesia de la gruta. Muchos me prometieron que iban a venir a traerme un mercado y que no sé qué, y por acá no llegaron con nada. Que rompieron el vidrio para dejarle el mercado, profe, para no dejárselo Sí, afuera. No, no me metieron nada. exacto. No me No, pero mandaron es que lo que pasa es nada. que rompieron el vidrio y pues más ratico van con el mercado, hombre. Bueno, ahí Ahorita encuentran otra vez el vidrio, pues toca volverlo a romper. ahorita tome otra vez. No, y lo grave es que llamé a hartas vidrierías y no estaban trabajando y la que me contestó dijo que pronto no tenía esa clase de vidrio, entonces va a quedar diferente. Toca ahí porque qué más con estas contingencias. Bueno, entonces esta clase resulta que yo la daba a mano porque entonces es un poco tediosa para darle en diapositivas. Si la vemos en diapositiva ustedes se pierden y empiezan a llorar como siempre. Bueno, entonces vamos acá. Entonces, el tema de hoy, ya se los escribo por acá. El tema de hoy son estados de probabilidad en programación dinámica. ¿Listo? Ese es el tema central, estados de probabilidad en programación dinámica. O sea, estamos en el tema de programación dinámica, pero la de la clase pasada era programación dinámica determinística. O sea, yo podía calcular más o menos cuál iba a ser el resultado. Acá el resultado no va a ser exactamente un número, sino va a ser una probabilidad. Pero entonces, como vamos a ver todos estos temas de probabilidad, entonces tenemos que repasar algunos conceptos que nos enseñaban allá en estadística inferencial. ¿Sí se acuerdan de esa estadística? Bueno, yo sé que eso es lo que vemos hoy, lo vemos en estadística inferencial. Bueno, primer concepto. Yo les voy haciendo acá el dibujito. ¿Sí se acuerdan del concepto de espacio muestral? ¿Sí se acuerdan o no? Para que vayan haciendo estos dibujitos allá en el cuaderno, ¿listo? Porque por eso yo se los estoy haciendo acá en Paint. ¿Sí se acuerdan o no de ese? Conecten los micrófonos. Y vamos hablando acá todos para que queden bien asimilados esos conceptos porque después se me pierden en los ejercicios. ¿Sí se acuerdan de ese concepto de espacio muestral? No, ¿No? No, profe, no. no, Bueno, señor. bueno, entonces resulta que yo tengo un problema, tengo un sistema
y ese sistema, pues, que yo voy a tener en cuenta en mi estudio se llama espacio muestral. O sea, este circulito de acá, esto es de teoría de conjuntos. ¿Sí se acuerdan del tema de teoría de conjuntos? ¿No? No, ¿Tampoco? No, ¿de qué se acuerda? ¿De pero qué si se no me acuerdan? acuerdo. Bueno, entonces el espacio muestral es mi espacio de análisis, ¿no? Ese espacio de análisis, o sea, que acá está representada por este circulito, ese espacio puede tener algunos sucesos. ¿Listo? O sea, dentro de ese espacio de análisis pueden llegar a suceder algunas cosas, algunos sucesos, que acá le vamos a llamar de la siguiente manera, ya les digo. Pero en busco bien el resultado de ese concepto. Que todas estas clases yo las daba a mano, entonces acá sí se me dificulta un poco virtual. ¿Listo? Listo, entonces está el espacio muestral, que es mi espacio de estudio. Puede ser un sistema, puede ser un juego, puede ser una empresa. ¿Por qué se le llama el espacio muestral? Pues es todo lo que yo voy a tener en cuenta. Acá lo represento por ese circulito. Resulta que dentro de ese espacio muestral pueden ocurrir una serie de sucesos que acá le vamos a llamar estados. ¿Se acuerdan que también algunos en la clase pasada también a lo que pasaba de un nodo al otro le llamábamos un estado? Pues acá también tenemos ese concepto claro. Entonces lo que puede llegar a pasar dentro de este circulito, entonces le llamamos un estado. ¿Listo? Pero hago por acá otro circulito. Bueno, entonces resulta que tengo el espacio muestral y puedo llegar a tener estos estados. Si lo vemos desde el área de probabilidad y estadística, este espacio muestral va a tener una probabilidad igual a 100, o sea, de 100%, una probabilidad igual a 1, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan de eso o no? Sí. Acá se Más o escribió. menos. No, profe, ¿en serio no nos acordamos? No, nada. Mejor porque si me equivoco así no se dan cuenta que me equivoqué. No, mentiras. Yo me acuerdo bien. Yo sí me acuerdo bien de eso. Bueno, entonces uno ve allá en estadística y probabilidad, expansión. Uno ve allá en estadística y probabilidad, pues que la probabilidad y la suma de probabilidades tiene que ser igual a 1, ¿se acuerdan? ¿Tampoco se acuerdan de eso? Eso era Sí, teoría de la probabilidad. ¿Carolina se acuerda o no? ¿Lina se sí, acuerda o no? nos acordamos. Bueno, esa parte sí se No. acuerda. No, no, ¿Cómo así? bueno. No. Bueno, entonces resulta que si yo veo este circulito y los sucesos que pueden pasar dentro de ese sistema, entonces el espacio muestral tendría una probabilidad igual a 1, porque sería el espacio muestral grande, ¿no? O sea, el espacio muestral total. Tendría una probabilidad igual a 1 o probabilidad igual al 100%, ¿listo? Del 100% si lo veo por porcentaje, igual a 1 si lo voy a ver como 0.5, que sería el 50%, ¿listo? Bueno, entonces este círculo grande tiene una probabilidad igual a 1 dentro de la teoría de la probabilidad. Y estos circulitos de adentro, que son los estados o los sucesos que puede llegar a pasar dentro de ese espacio, pues tendrán una probabilidad diferente, ¿listo? Venga, les voy haciendo acá un ejemplito. Entonces digamos que este tiene una probabilidad. Les voy a escribir como vamos a utilizar en los ejemplos para mayor entendimiento, ¿listo? Bueno. Entonces les voy escribiendo acá. Si yo coloco 0.3, entonces es una probabilidad igual a ¿qué? ¿Igual a qué? Oscar, que es el único que participa. Al Pues 30%. al 30%, ¿listo? Y entonces acá en el círculo pequeño es una probabilidad igual a ¿qué? 10%. 10%. Al 10%, ¿listo? Bueno. Entonces si yo tengo acá una probabilidad del 30%,
Y acá una probabilidad del 10% sumada, ¿cuánto es? 40%, ¿se acuerdan? Y entonces, si dentro de estos dos círculos que están dentro del círculo grande, yo tengo una probabilidad del 40%, ¿cuál será la probabilidad de todo este espacio que queda? 60%. 60%. Ah, pero sí se acuerdan, ¿sí? Ah, sí. Ya me estaban decepcionando. Entonces, todo esto tiene una probabilidad del 60%, ¿listo? Que somos tímidos. Todo que es en la timidez. El tímido no llega a ningún lado. Bueno, entonces acá habrá una probabilidad del Eso usted lo dice, 0.6. profe. A los tímidos no le rompen los vidrios. ¿Quién sabe a quién no le gustaría la nota del corte pasado hasta que se averiguó dónde vivía y tome su vidrio? Mira, ahí esos O eso vengativos. fue una novia que el profe no le hizo caso y fue y le rompió el vidrio. No La sería su cuarentena merced, las tiene mal. Carito. No, porque yo sé que tú a mí me haces caso, ¿no? Yo no, yo estoy muy lejos de por allá. Uy, Profe, ¿no era Camila la que estaba peleando por la nota? No, cuando no le haga caso, tome, me raya el carro, Por ahí. me le escribe algo. Bueno, entonces todo este otro espacio muestral pues será del 60%. Entonces lo que yo tengo acá dentro de estos círculos pues es la probabilidad que yo estoy teniendo en cuenta, ¿no? Y lo de afuera es el complemento, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan de ese concepto? ¿Sí se acuerdan o no? No. Sí, sí. Bueno, entonces algunas propiedades de esas probabilidades. Bueno, esto yo se lo voy a ir volviendo imagen para que después se lo suba ya a la plataforma. ¿Listo? Bueno, entonces unas propiedades. Entonces esas propiedades, si yo digamos, le coloco a este circulito P1, que sea la probabilidad P1, acá este circulito que sea la probabilidad P2, y lo de acá afuera que sea el complemento, este es el 0.6, bueno, le voy a colocar el nombre C. Resulta que todo esto es la probabilidad, yo puedo sumarla, ¿se acuerdan? O sea, yo puedo sumar probabilidades dentro de la teoría de la probabilidad. Entonces yo puedo decir que P1 más P2 más C es igual pues a 1. A 1 o el 100%. 100% de probabilidad. ¿Listo? Espero ir guardando estas imágenes para que después las puedan descargar. Entonces, ¿para qué copiamos en el cuaderno? Porque al copiar, ustedes aprenden. Ah, ya. Okay. Por Profe, favor, ¿y estás grabando la clase? Sí, miren. Voy a tener en cuenta eso porque de pronto son. No, esos me rompieron el vidrio, fue por celos de pronto. Sí, eso toca tener en cuenta eso. Bueno, entonces esta es imagen de teoría de la probabilidad. O si no, no les guardo la imagen y ustedes allá copian el cuaderno. Como quieran. Después les subo todas esas imágenes allá a Moodle. Listo, entonces esto quedó, ya se acordaron y quedó claro, ¿listo? O sea, esto de la teoría de conjuntos, que yo puedo tener un espacio muestral y tener dentro de ese espacio muestral diferentes probabilidades, ¿cierto? ¿Sí quedó claro o no? Sí, señor. Bueno, entonces, yo puedo tener, bueno, esperen, vamos a decir acá que un nuevo archivo. Listo, entonces ya vimos la teoría de la probabilidad y cómo va a funcionar esa teoría de la probabilidad. Resulta que dentro de esa teoría de la probabilidad yo puedo llegar a tener diferentes tipos de estados. ¿Listo? ¿Se acuerdan? Bueno, eso sí no sé, eso yo sí creo que no se acuerdan. Pero lo busco acá para explicarles. Creo que ahora se me perdió la hoja donde tenía eso. No. Ya lo encontré, tranquilo, ya lo encontré. Listo. Entonces
yo puedo tener algunos estados, bueno, no vamos a ver todos porque esta no es una clase de probabilidad, pero sí algunos estados que le sirven para la otra clase de modelos matemáticos. Entonces, listo, yo puedo tener acá este estado que va a ser un circulito, acá otro estado, acá y acá. Digamos que yo, un ejemplo sencillo. En esto les vamos a colocar acá un nombre. Digamos que este es el estado 1, el estado 2. Ustedes hacen allá eso bonito en el cuaderno. El estado 3 y el estado 4. Digamos, pero entonces acá busco una... No, pero este está muy feo. Les voy a escribir a ver cuál herramienta así bien chévere. A ver, un pincel. Corro. Digamos que para pasar de este estado a este estado hay una probabilidad del 0.2. Bueno, pero esta sí se la dibujo porque eso me quedó muy feo. Listo, entonces acá hay una probabilidad de pasar de 1 a 2 del 0.2. ¿Listo? Entonces, acá hay otra probabilidad de pasar de 2 a 3, también del 0.2. De pasar de 3 a 4, digamos que hay una probabilidad bien alta, acá yo veo el 40%, digamos que hay una probabilidad acá del otro 40, del 0.4, entonces ahí ya llevaría el 80, y digamos que esto es hacia acá, y esto es hacia acá, y esto es hacia acá. Las flechitas me indican de dónde a dónde podría pasar, ¿listo? Y de pasar de 3 a 2 hay una probabilidad del 10%, y de pasar de 2 a 1, ven que este me quedó bien feo. Menos que quede bonito allá para que después revisen el número, ¿sí o no? Listo. Acá el 0.1, acá el 0.1, y ahí completé mi espacio muestral que es igual al 100% o igual a 1. ¿Listo? ¿Sí me entendieron? Este concepto que yo dibujé acá es el concepto de estados absorbentes. ¿Listo? Me escribe esto bien. Ya se los explico. Listo. Entonces resulta que ¿cuáles son estos estados absorbentes? Miren, hay entonces 4 estados. Del 1 al 2 tengo una probabilidad del 2%, del 2 al 3 del 2 al 3 una probabilidad del 20%, del 3 al 4 una probabilidad del 40% de caer allá. Del 3 al 2 puedo devolverme con una probabilidad del 10%, y del 2 a 1 pues me puedo devolver con una probabilidad del 1%. Pero yo no me puedo volver del 4 al 3, ¿listo? Entonces, si yo llego a un estado del cual yo no pueda salir o volver a tomar otra probabilidad, a ese estado se le llama estado absorbente, ¿listo? O sea, en esta gráfica el estado absorbente es este. Bueno, un ejemplo. Digamos que yo estoy jugando... ¿Puedes repetir esa parte, por favor? Ya se perdió, ay, Dios mío. Es que está copiando en el cuaderno. Sí, ¿qué estaba haciendo por acá? Ay, Bueno, entonces resulta que este es el concepto de estado absorbente, ¿listo? Entonces, miren, esto puede ser un suceso en sistemas, estos estados, ¿listo? O sea, cualquier clase de sucesos en sistemas. Entonces, para pasar del estado 1 al estado 2, tengo 20% de probabilidad. Para pasar del estado 2 al estado 3, ¿cuánto? 20% de probabilidad, es hacia donde va la flecha. Para pasar del estado 3 al estado 4, tengo un 40% de probabilidad. Pero entonces, del estado 3 al estado 2, tengo un 10% de probabilidad de volverme al estado 2. Y del estado 2 tengo un 10% de volverme al estado 1.
Pero si ven que si yo llego a caer en el estado 4, no hay ninguna probabilidad de que me pueda volver a cualquiera de los estados, ¿sí ven? Entonces, si yo caigo en el estado 4, a eso se le llama estado absorbente, estados absorbentes. O sea, caí en una situación, en un suceso que ya no hay ninguna probabilidad de salir de eso. ¿Listo? ¿Sí copiaste ya, Carolina? Sí, señor, ya, muchas gracias. Ok. Ok o no, ok. Ok, Vale, listo. Entonces, un ejemplo, digamos que yo estoy jugando póker. Y hay una probabilidad de que pierda y se me disminuya mi dinero. O sea, pasar del estado 1 cuando inicié a jugar póker al estado 2, entonces perdí dinero, entonces ya tengo menos plata. Hay una probabilidad de que vuelva a perder y vuelva a perder más dinero del que tenía. Entonces pasaría del estado 2 al estado 3. Y si llego a perder por una tercera vez, entonces caería al estado 4, que es cuando ya no tengo plata. ¿Listo? Entonces, si yo, digamos, estoy jugando póker y perdí 3 veces, que serían hasta 1, 2 y 3, y caería al estado 4, que es donde ya no tengo plata, entonces ya no puedo seguir jugando póker, porque ya perdí. ¿Listo? Bueno, otra vez les guardo esta imagen. ¿Quedó clara esa? ¿O dudas, inquietudes, derechos de petición, Sí quedó claro, profe. solicitudes? No. Es que no vuelva a jugar póker porque para que pierda toda la platica. Que es que la probabilidad de Oscar jugando póker. Por eso es que no juego esa vaina. Voy a enseñarle. Darle en una clase. Quédate en casa jugando póker. Listo, ya les guardé esa imagen. Entonces este es el concepto de estados absorbentes. Nuevo. Otro concepto para ir ya tomando el tema. Entonces a estos circulitos que yo estoy haciendo se les llama grafos de transición. ¿Listo? ¿Cómo se les llama? A eso. Grafos de transición. Sí, grafos de transición. Listo. Entonces estos son grafos de transición. ¿Grafos de transición de qué? De un estado a otro. ¿Y dónde se utiliza? Pues en la programación dinámica probabilística. O sea, la anterior nos estábamos basando solamente en un tiempo. O sea, solamente veíamos el grafo allá de trasladarnos allá y le hacíamos la tablita y era un modelo determinístico. Este modelo pues es probabilístico porque tiene inmersas esas probabilidades y yo puedo decir o predecir qué va a pasar en cierto tiempo. ¿Listo? ¿Dónde se utiliza, profe? el modelo. Simulación de procesos. También se puede hacer con esto, bueno, yo lo utilizo en la simulación de procesos industriales en Flexin y todo eso. Estos grafos de transición ayudan pues a meter allá las probabilidades. Como Flexin era fácil, entonces pues ya nos buscaba la probabilidad sectora antes de meter una clase, pero hay otros programas donde uno hay que crearle esa probabilidad y entonces se utiliza todo esto de matrices de transición. O sea, hasta ahora estamos en grafos de transición, pero vamos a pasar a matrices de transición ahorita. Y ahí vamos a completar el tema de la programación dinámica probabilística. ¿Listo? Bueno, entonces estamos en grafos de transición. ¿De transición de qué? Pues de un estado a otro. Entonces, un ejemplo. Digamos. Entonces, Oscar está lanzando una moneda. Listo. Una moneda de 1000 ahí para que digan que el chino tiene plata. Eso le iba a decir. Listo. Otro ejemplito ahí sencillo, para que vayamos adoptando eso. Entonces, ¿cuáles serían los 12? Bueno, así es que ya se los soplé. Entonces estoy lanzando una moneda. ¿Cuáles serían los posibles sucesos al lanzar una moneda? ¿Cuáles serían los posibles sucesos? Que caiga Que sello. caiga sello o Cara cara. o sello. Listo, que caiga cara o sello. ¿Listo? O sea, esos serían los dos estados. Que caiga cara o que caiga sello.
¿Listo? Entonces esto sería cara. Y esto sería sello. Yo nunca he visto una moneda que caiga parada. Me están pegando un puto regaño. Que no tengo. ¿A quién? ¿Quién están regañando por allá? Están regañando a Yolanda. Yolanda. Desde la papelería. Hay que desactivar el micrófono para el regaño. Sí, sí, Están vendiendo cosas piratas, Diana. sí. Están abriendo sin permiso. Claro, profe, toca abrir. Estamos mal. Tranquilos que esto ya como que el 27 lo levantan. Nosotros seguimos con nuestras clases virtuales, pero ya podemos, Otros 2 meses de cuarentena. otros dos meses ahí. No, yo no creo, ya está grave esto. Vamos a ver qué pasa, a ver. Igual yo vivo por los Ya lados de la salimos. ruta, si quieren apoyarme con un mercado, con unas cervezas, para pasar la cuarentena. Pero si ¿Listo? la puerta Yo está vivo más abierta, toca abrir abajito. la ventana, profe. Señor, sin dañarme la ventana, sin cogerme la ventana a piedra, No, no, si está cerrado, toca abrir un huequito. un huequito. Listo. Entonces los dos sucesos es que caiga cara o sello, ¿no? Entonces, ¿cuál será la probabilidad de que caiga cara y que caiga sello? 50%. 50 y 50. 0.5 y 0.5. ¿Listo? Y 0.5. Y ahí completamos, pues, el 100% de estos sucesos. ¿Listo? Bueno, este ejemplo no tiene en cuenta de que se podría volver a repetir el mismo suceso. ¿Listo? O sea, podría volver a caer otra vez sello, pero este ejemplo no lo contempla. Entonces, digamos que Oscar lanzó la moneda, bueno, digamos que cayó sello. Entonces cayó sello. Volvió a lanzar la moneda y cayó otra vez cara. ¿Listo? Bueno, volvió a lanzar la moneda y cayó otra vez cara. Digamos como está 50-50, que la volvió a lanzar y cayó sello ahora. Entonces, yo tengo acá, se podría decir que yo tengo, bueno, metiéndonos allá con un tema que es diseño de experimentos, yo podría decir que esto es un experimento. Lanzar la moneda, y entonces, si cae cara, tengo una probabilidad del 50%, y si cae sello, tengo una probabilidad del 50%. Por entonces, Oscar hizo 4 lanzamientos. A cada uno de esos lanzamientos se les llama una corrida. ¿Listo? Entonces, acá, ¿cuántas corridas tuve? ¿Cuántas corridas tuve? 4. Entonces, corridas igual a 4. ¿Listo? O sea, cada vez que yo hago el experimento se le llama una corrida. Bueno, esto es un poco de una materia que se llama diseño de experimentos, se llama esa materia. Pero ¿qué hacen? Acá, digamos, entonces tengo cara y sello nada más. Y pues, si yo hago muchas corridas, o sea, entre más corridas tengo, al sumar esos sellos y al sumar esas caras, o sea, las probabilidades de cuántas veces cayó sello y cuántas veces cayó cara, se va a acercar mucho al 50%. ¿Listo? Digamos, si yo tuviese por acá otro circulito, pero para que me entiendan bien este concepto, que eso se utiliza pues en simulación de procesos industriales. Digamos que yo tengo acá, bueno, pero les hago otra figura. Espera que te quedó feo. ¿Es cierto que no utilizaban Paint? Se Se nota. hacía dibujito. Bueno, entonces digamos por acá otro circulito. Pues listo. Digamos que para pasar de acá a acá y de acá a acá, ya les pongo las probabilidades ahí. Listo, digamos que para pasar de este a este yo tengo 0.7 de probabilidad. Entonces hay que completar el 100%, entonces acá tendría 0.3. Digamos que este es el estado A
y este es el estado B. ¿Listo? Bueno, ¿yo para qué realizo las corridas de experimentos? Resulta que entre más corridas yo realice y entre más ensayos de un experimento realice, voy a poder hallar si con menos coeficiente de variabilidad la media. ¿Listo? Un ejemplo. Entonces digamos que yo tengo este experimento de A y B. Entonces B tiene más probabilidad de que caiga, ¿no? Ya tiene solamente el 30%. Yo podría hacer ese experimento y hacer muchas corridas. Entre más corridas yo haga y revise cuál es la media que cayó A y cuál es la media que cayó B, se va a acercar a este porcentaje de probabilidad de ocurrencias. ¿Listo? Entonces yo ¿para qué hago esas corridas? Digamos acá yo ya sabía que la probabilidad de que cayera K y que cayera sello era de 50%. Por entonces existen situaciones en las que yo no sé cuál es su probabilidad de ocurrencia. Lo que yo les mostraba ya, lo que vimos en teoría de colas, que era las distribuciones de probabilidad que le cuadrábamos a Flexin. O sea, yo no sé cómo se está distribuyendo esa variable o cuál es la probabilidad de que ocurra. Entonces hay sucesos dentro de la empresa o sucesos que yo quiero calcular cuál sería su probabilidad de que ocurra, y entonces ¿qué debo hacer? Pues de diseñar o hacer muchas veces experimento, que eso se le llamaría corridas, y al hacer entre más haga este experimento, yo voy a disminuir ese coeficiente de variabilidad y voy a estar mucho más cerca de la media. O sea, la media, pues es la media, bueno, entonces es la probabilidad de que ocurra ese suceso. ¿Listo? Entonces, digamos, si el A puede pasar 70% y el B 30% de probabilidad, entre yo más haga experimentos, se va a demostrar más o se va a acercar más a este 70%. ¿Listo? Bueno, no se me movía ahí. Bueno, este era el concepto de grafos de transición y de corridas. ¿Listo? ¿Qué es una corrida dentro de un experimento? Pues probarlo, ¿listo? Hacerlo. Eso es una corrida. Bueno, entonces guardar como... De acá les voy guardando. Yo los consiento mucho, les voy guardando todo. Entonces, imagen, grafos de transición y corridas de experimentos. Bueno, entonces, otro concepto acá y ya pasamos a ejercicios. Entonces les decía que el ejemplo anterior no contemplaba de que volviera a ocurrir el mismo evento. Entonces digamos, yo acá tengo el evento A o el suceso A, o sea, el estado A, y acá tengo el estado B. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasaría si yo tengo el experimento y existe una probabilidad del 30% de que vuelva a repetirse B? ¿Listo? ¿Y qué pasaría? Bueno, 30% acá. O sea, 0.3. Ingeniero, ¿Qué pasa, señora? ¿ese tema hace parte de los grafos de transición? Sí, este tema es grafos, estamos solo en grafos de transición. Y hacemos unos ejercicios de grafos de transición y después pasamos a matrices de transición, que son un poquito más difíciles. ¿Listo? Bueno, entonces acá tengo la probabilidad de que pasó B, ya hay una probabilidad de que vuelva a pasar B del 30%. ¿Listo? Acá tengo A, ya hay una probabilidad de que vuelva a pasar A, o sea, de que vuelva a caer en ese mismo estado, del 20%. ¿Listo? Pues acá el 20%. Listo, entonces pasó A, ya hay una probabilidad de que vuelva a pasar A del 20%. Pasó B, ya hay una probabilidad de que vuelva a pasar B del 30%. Si acá yo tengo, espérenme que creo que me quedó mal una fórmula acá en el cuaderno, entonces esperen la rectifico. ¿Qué estaba repasando esta noche para darles la clase? Espérenme. Listo.
Pero reviso esta porque creo que me quedó mal también. Entonces, listo. Sí, sí me había quedado bien. Bueno, entonces acá este concepto que necesitamos para más adelante las materias de transición. Entonces resulta, ocurrió un suceso, y que la probabilidad de que, bueno, pasó B y la probabilidad de que siga en B es del 30%. Entonces, ¿cuál será la probabilidad de que de B salte a A? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería? El 50%. No, 50. no, El 70. el 70%. Estamos viendo otro concepto para ya saltar ahorita a los ejercicios, ¿listo? 5 pase chino. Sí, para eso no va a influir en la nota. Siga participando, por eso no influye en la nota. Bueno, entonces si ocurrió B y hay un 30% de que vuelva a ocurrir B, hay un 70% de que me pase a A, ¿listo? Porque este es un concepto, ¿por qué? Porque este es un concepto de matrices de transición y dice que la probabilidad de que se ocurra el suceso hay que complementarla con el complemento. Ahí sí, ¿listo? Bueno, ahí me perdonan la incoherencia. Ya que dicen los grafos y las matrices de transición, si pasó un suceso, ya hay una probabilidad de que vuelva a pasar, la probabilidad de que se cambie a otro suceso es el complemento, ¿listo? Si acá existiera otro circulito, entonces ya no sería el 70%, sino habría que ver cuál es la probabilidad de que salte a B y que saltara al otro circulito, ¿listo? Pero acá sí sería el 70% porque es el complemento de que no vuelva a pasar. Entonces, si en 20, bueno, si ya cayó en A, ya hay una probabilidad de que vuelva a caer en A del 20%, ¿cuál es la probabilidad de que se pase a B? ¿Cuál es? 80. 80%. ¿Listo? O sea, cae el 0.8. Listo. Entonces, las matrices de transición de estados dice, bueno, eso lo vemos ahorita, de que cada fila, su suma de probabilidades debe ser igual a 1, o sea, igual al 100%. Y eso es lo que mostramos en este gráfico. Bueno, esto puede ser ahora sí un ejemplito. Charompito, creí que había llegado a cuadrarme mi vídeo. Bueno, pero guardo esta imagen. Listo. Entonces, este es grafo de transición según teoría de matrices de transición. Listo. Vale. Ahora sí un ejercicio. Este sí anótenlo allá porque así van a salir en el parcial. Entonces resulta, ejercicio. Entonces realice el grafo de transición para la siguiente situación. 2 puntos. En Duitama, en época de cuarentena, la probabilidad de que se presente un día soleado es del, digamos que cuánto hay, es del 40%. ¿Listo? Mentiras, acá escribo un 3. Bueno, en Duitama, hay que escribir mal un poco. En Duitama, en época de cuarentena, la probabilidad de que se presente un día soleado después de un día soleado, o sea, se presenta un día soleado después de otro día soleado, es del 0.4%. ¿Listo? La probabilidad de que se presente un día lluvioso luego de un día lluvioso es del 0.4.
del 0.6, digamos. ¿Listo? Bueno. Entonces en ese grafo, pues también solamente vamos a tener dos situaciones, ¿no? Que es día lluvioso y día soleado. Bueno, entonces acá coloco lluvioso y soleado. ¿Listo? Bueno, yo les voy a ir haciendo acá las flechitas y ustedes me dicen pues cuánta probabilidad coloco en cada flechita. Y así van a salir los ejercicios y los ejemplos allá en el parcial. Listo, entonces, día lluvioso y que se vuelva a presentar día lluvioso, ¿cuánto da acá? ¿Cuánto hay? 60. 60. 60. Da 0.6. ¿Listo? Listo, soleado y que se vuelva a presentar soleado. 40. 0.4. 0.4. Soleado y que pase a lluvioso. Soleado, lluvioso, 60. 0.6. Y lluvioso a soleado. 0.4. 0.4. ¿Listo? Bueno, y entonces esto es un ejemplo de grafos de transición. ¿Listo? Entonces guardar como ejemplo grafos de transición. Listo. Busco por acá unos ejercicios para que los hagan allá y alguien los comparte el desarrollo. ¿Listo? Yo busco por acá un ejemplo y lo hacen ahí en 10 minutos ya para pasar a matrices de transición, que es un poquito más difícil. Venga, a ver por acá, a ver. Esto está muy difícil. Yo busco uno bien facilito. Bueno, espere que lo escribo por acá. Esperen que se me perdió ahora el ejercicio facilito y me salen solo difíciles. ¿Se hacen uno difícil? Ahí como para que vayan chicaneando. Sí, no importa. No nos pongas esos difíciles en el parcial, ¿no? En el parcial va a haber de todo. Pero porque es que tengo todo esto acá en cuadernos. Esto lo daba a mano. Y ahora se me perdió dónde estaban los fáciles. Los tiene en cuarentena también. Sí. Y los tengo también en cuarentena. Ustedes no están cansados de esa cuarentena. Yo ya estoy mamado de esa cuarentena. Me siento preso. Siento como en casa por cárcel. ¿Ustedes no les pasa eso? ¿O andan contentos allá en la casa? Es horrible. La cuota alimentaria, sí. Y eso que yo Nosotros vivo estamos bien. en el campo. Por lo menos puedo ver una vaquita. Y usted como que ve por allá su ganado. Hágase. Hágase. Bueno, acá ya encontré uno fácil. Camila ya Sí. tiene ganado nuevo. Uy, sí, yo vi por ahí. Y con camuflado. ¿Cómo se enteran tan rápido la gente, no? Y por el Facebook. Y su merced misma publica eso como Sí. Los chismes corren. no. Pero si lo publica por Facebook, por WhatsApp, Vamos a la Por clase. todo. Vende usted misma. Bueno. ¿Qué le hacen bullying a la China? Bueno, entonces, ejemplo. Acá se lo voy a escribir. Listo, si actualmente la probabilidad
de que un cliente comprando artículo uno lo vuelva a adquirir es del 70%. Punto. Si un cliente compra, creo que llegaron a arreglarme el vidrio. Espérenme un momento. Aló, buenos días. Aló, buenos días. Creo que está equivocado su merced. Sí. Ah, sí, sí, señora. Ah, listo. Ah, bueno, sí, señora. Usted acá, pues, dígale a ver que frente hay un carrito un poco morado. Sí, señora. ¿En qué carro qué color vendrá? Que frente hay un Twingo morado. Ya salgo ahí. Bueno, muchas gracias, que estén bien. Bueno, hasta luego. Hagámosle bullying, mi profesor. ¿Pero que no estaba buscando? Sí, sí, ya me van a venir ¿Ya a llegaron arreglar. con el vidrio? Bueno, entonces les dejo el ejercicio. Lo Ay, no, hacen. ¿cómo así que nos deja el Ay, ejercicio? no, profe, No, no. pero el ejercicio lo Ya no desarrollamos dejamos clase. todos. Bueno, vaya. Bueno, Al sí les tiempo, al dejo el tiempo. ejercicio. 10 minutos haciendo el ejercicio y 20 de break. No, ¿cómo así, profe? No entendí. Bueno, No, El su merced entonces, dijo ejercicio que es entre 30 de todos, break. estamos construyendo Dijo que Bueno. conocimiento. 40 de break. Uy, uy. Bueno, entonces compra artículo 2. Espera. Profe, si usted nos pone a hacer el ejercicio, le rompemos los vidrios, pero de toda la casa, no solo de la puerta. Pensé como que fue la que me rompió el vidrio. No, que Tampoco calor. llegue a casa. Listo, ahí tienen su ejemplo. Entonces, 10 minutos para hacer el ejercicio. Nos vemos faltando 5 para las 11. ¿Listo? ¿Dónde? Acá. Ah, Y pensé que en una la tienda. persona al azar me tiene que mostrar el ejercicio, o sea, los discipulitos. O sea, alguna persona al azar, Leonardo al azar. Si no hay Salazar, profe. o sea, una persona al azar, o sea, vamos a utilizar Que no esta sea probabilidad. Leonardo. Una persona al azar Leonardo al azar. se presenta y nos proyecta la pantalla y nos explica. Profe, qué Y si pena, yo uno no me tiene llamo al otras azar. cosas, Listo, entonces nos vemos faltando 5 para las 11. ¿Listo? no, Sí, ¿por qué? Dicen que ahora está llamando a la ingeniera Margarita. no le Vaya, contesto. entonces así, sin clase, que se espere. Bueno, listo. Entonces ya nos vemos faltando 5 para las 11. ¿Listo? Voy a ir a arreglar mi vidrio. Hacen el ejercicio, ¿no? Bueno, ya nos vemos ahorita. Chao. Amores, buenos días. Bueno, chao, chao.